Estamos con Jorge Tayana. Jorge, por él, por su padre, por la militancia de ambos, está íntimamente ligado a la historia del peronismo. Jorge fue canciller, tuvo el privilegio, con un rol protagónico, de estar junto a Néstor Kirchner, junto a Chávez, a Lula, a todos los líderes de Latinoamérica en esa epopeya que fue decirle no al alcance Bush. Hoy es candidato a primer legislador en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo conozco de siempre, pero tomé contacto con él hace poco tiempo como para decir que lo conozco más. Pero hoy queremos charlar con él. Obviamente siempre la política va a estar dando vueltas. De quién es Jorge Tayana más allá de la política, porque le tocó nacer en una casa de políticos y habrá crecido y gateado entre no solamente charlas de política, sino los avatares de años muy difíciles donde dictaduras se cruzaban con democracias, proscripciones, etc. ¿Dónde naciste vos? Yo nací acá, en la ciudad de Buenos Aires, en una clínica que ya no existe más, que se llamaba la Pequeña Compañía de María. Y me crié en el centro. Vivíamos en un departamento que estaba en la calle Tucumán, en Montevideo, cerca de la iglesia del Salvador, donde iba a jugar de chico. ¿Ibas a jugar a la iglesia del Salvador? Sí, jugábamos al fútbol los sábados. ¿Tu vida por dónde transitaba? ¿Por los asaltos? ¿Por la política? ¿El fútbol? ¿Una mezcla? No, todo. Era una vida de un chico normal, pero más politizado. Yo recuerdo que, por ejemplo, desde los 13 años, desde el 31 de diciembre de 1963, brindé todos los años por la expulsión de los norteamericanos de Vietnam. Es decir, siendo un joven peronista, tenía claro que en un lugar lejano había un pueblo que luchaba por algo con el que yo me sentía identificado, que era la soberanía nacional. Entonces todos los años decía que este sea el último año en donde los norteamericanos están en Vietnam y que los vietnamitas puedan ser independientes. O sea, sí es una cosa cierta que de chicos seguí los temas internacionales, digamos, eso sí. Y sí lo sentíamos los jóvenes peronistas, porque siempre me sentí un joven peronista y tenía amigos que eran jóvenes peronistas, que esa lucha, como tanta que se libraba más cerca, eran parte de una reafirmación de lo que entonces llamábamos el tercer mundo frente a los poderosos. ¿Cuándo te incorporás o recordás en alguna estructura, alguna organización que te diera cierto sentido de pertenencia? Ya hacia 1970 empiezo a tener una militancia más estructurada, más orgánica, y en el 71 ya me integro a grupos que comienzan la militancia de base, que es como se hacía en aquellos entonces, ¿no? Que son los grupos de los descamisados, ¿no? Para conformar los descamisados. ¿Qué es militancia de base o qué era en aquella época militancia de base? En aquella, bueno, yo estaba estudiando sociología, pero yo no milité en una universidad. Como era la militancia, se formaban grupos que se reunían, conversaban, leían textos, había muchos textos, en general sobre algunos textos de historia argentina, textos filosóficos, textos sobre el tema del compromiso y de unir la vida de uno de los más humildes y por qué había que actuar. Y de toda esa discusión y ese trabajo en grupos, en general luego se comenzaba a trabajar en lugares más humildes, se hacían campamentos universitarios de trabajo, eso no universitarios, se hacía campamentos de trabajo en distintas zonas, se participaba de experiencias en villas, en lugares más carenciados, y después se comenzaba un trabajo más político, ¿no? ¿Cómo era la capital? Porque hoy, quizás toda tu historia en los 70, la cárcel que sufriste y tu tarea militante post-dictadura, para muchos de la audiencia es conocida, pero hoy sos legislador en esta capital en el 2013. Estamos hablando de hace
décadas atrás. ¿Cómo era esa ciudad autónoma comparada con esta? Primero no era autónoma, era la capital federal, o sea, era una ciudad que no tenía el grado de participación democrática que tiene hoy, es decir, el presidente designaba el intendente. No, El intendente era elegido por el presidente. Claro, por la idea de que es un territorio federal donde está sentado el gobierno nacional, ¿no? Y que eso fue el resultado de las luchas entre las provincias y Buenos Aires por la federalización de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De fin del siglo XIX. Entonces eso, o sea, el poder de la ciudad de Buenos Aires estaba muy en manos del presidente de la República. Era una ciudad, ¿qué diferencias? Bueno, las diferencias obvias, ¿no? Menos edificios altos, menos tránsito, menos vehículos, menos desigualdad social. Realmente en eso, si uno piensa en los 60 y en el comienzo de los 70, nosotros denunciábamos mucho la injusticia de la ciudad, y había mucha, pero de todas maneras la desigualdad era proporcionalmente menor, ¿no? La distancia entre unos y otros era menor. Y todavía había una perspectiva de progreso social que después se perdió y que se comenzó a recuperar recién en los últimos años, recién a partir de 2003, 2004, 2005. Pregunta, que también puede ser obvia, pero para ser justo, esto que vos percibís en la comparación así rápida entre aquel momento de Buenos Aires y el actual, también lo vivís en el Gran Buenos Aires. Digo, si vos vas hoy a La Matanza, donde está militar, o se aprecia más en la ciudad por lo que es la ciudad socialmente. Pero yo creo que se aprecia, quizás también, pero no, en la ciudad se nota más porque la ciudad, por ejemplo, en Buenos Aires, si vos querías ir al cine, ibas a la calle Lavalle o a la calle Corrientes. Todos. El más de los distintos barrios, de Matadero, de La Boca, de Barraca, de Patricio, de Versalles, de Coglan, de Saavedra, de Palermo, de todos lados tenías que ir a Corrientes o a Lavalle porque no había cine en otra parte. Entonces, en ese sentido, era una ciudad más democrática y más integrada. Quizás porque tenía menos diversidad de oferta, pero digamos, eso corresponde a una época también. Todos tenían que ir a la calle Corrientes para comprar los libros, para comprar los discos o para ir al cine. Y buena parte de las pizzerías estaban ahí. El resto tenía una cosa bastante más limitada en oferta. Eso hacía que el encuentro o el intercambio entre los distintos sectores fuera mucho más natural y frecuente. Después, en parte por razones tecnológicas, de cierta capacidad de reproducción de núcleos más o menos autónomos, pero evidentemente también por razones de fragmentación social y por razones de diferenciación, esa sociedad de masa se fue fragmentando y diferenciando, y hoy vos tenés varias Buenos Aires que casi no se encuentran, ¿no? Y tenés un sector de cines y de restaurantes y de oferta en Belgrano o en Recoleta o en otra parte y totalmente diferenciados, ¿no? Y que se encuentran muchísimo menos. Es decir, hay menos intercambio entre la gente de los distintos barrios. Hay mucho más circuitos que se vuelven autosuficientes en sí mismos y por lo tanto hay menos interconexión. Eso a mí me parece que no es bueno. Me parece que no es bueno porque como en todo, lo que permite la comprensión es el diálogo, y el diálogo supone el intercambio, el conocimiento del otro. Así que esto genera como, no sé si en términos de estamento, pero... Sí, no sé si en términos de estamento, pero hay como distintas autonomías. Zonas de la capital más estancas, que no... Hay más fragmentación. Hay más fragmentación. Lo que es un poco sorprendente, porque teóricamente las comunicaciones debieran haber mejorado o hacerse más eficaces. Bueno, yo estoy convencido que las comunicaciones son 1000 por 1000 superior
pero cada vez nos comunicamos peor, no en términos tecnológicos. Claro. Hablamos tanto para no hablar nada. Claro, como decía, había un amigo que decía que con Internet era un océano de información de una cuarta profundidad. En realidad no es estrictamente cierto, pero quizás lo que uno aprovecha es así, ¿no? Pero digamos, esa es una diferencia con ese Buenos Aires. En Buenos Aires tenía cosas tenía más puntos comunes, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que seguramente te hacen muchos. ¿Qué te lleva con toda tu historia, con todo, al margen de tu compromiso militante, que a mí no me deja de sorprender para bien, que lo descontaba? Pero una cosa es cuando uno descuenta algo, otra cosa es cuando lo ve. Cuando te dice vos te imaginás un jugador de fútbol que es un fenómeno, incluso lo llegaste a ver hasta en la propia cancha, pero después un día te toca verlo al lado y ahí te das cuenta que es mejor todavía. O sea que a mí no me sorprende, me gratifica, pero te entiendo. Pero muchos te preguntarán, ¿por qué legislador en esta ciudad tan compleja, con tantos problemas, con un sistema político también que forma parte de la crisis de los partidos, que por supuesto no es exclusivo de la ciudad, que tiene que ver con lo que pasa en Argentina y en otras partes del mundo? Pero para ser más preciso, ¿por qué legislador y cómo te ves una vez que seas electo y ya estés en la legislatura, articulando entre todas estas cuestiones a resolver la política y sobre todo la sociedad porteña, la sociedad de Buenos Aires? ¿Por qué legislador? Bueno, porque creo que el Frente para la Victoria tiene que ampliar su representación y terminar de madurar una propuesta de mayoría para la Ciudad de Buenos Aires. Y eso me parece que obviamente todavía no está, porque no somos mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que tenemos que desarrollar un proyecto que permita ser mayoría hacia el 15. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad, yo soy porteño, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad maravillosa en muchos sentidos, a mí me gusta, yo estoy orgulloso de ella, pero la verdad que siendo una ciudad rica, tiene resultados más que mediocres. Y yo creo que el Frente para la Victoria tiene una propuesta para llevar adelante una ciudad que sea mejor para todos los porteños. Esta es una ciudad, y no coincido con la idea de algunos de que es una ciudad gorila, que está en contra del proyecto nacional, no. Esta es una ciudad mayoritariamente de clase media, de clase media baja, de trabajadores, que por razones de intereses y buena parte de historia acompañan los principios básicos del proyecto nacional. Presentamos una guía de trámites al alcance de todos. Trámites.gov.ar. La información de los trámites en un solo lugar. Una plataforma moderna e innovadora desarrollada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde podés encontrar la información clara, precisa y accesible que necesitas para hacer más de 1000 trámites en 65 organismos de la Administración Pública Nacional. Vas a poder visitar la galería multimedia con el paso a paso de los distintos trámites y ver más de 30 videos con tutoriales en lengua de señas. Entrá en www.tramites.gov.ar. La guía de trámites está al alcance de todos. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vos siempre decís que después de la provincia de Buenos Aires, en la elección del 2011, el distrito electoral que más votos le aportó a Cristina fue la capital federal. O la ciudad autónoma, perdón. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Sacó más votos acá que en Córdoba, que en Santa Fe y por supuesto que en todo el resto de todos los otros lugares. Todos los otros que hablan tanto no ponen la cantidad de votos que acá se ponen para este proyecto. Esa es la verdad. Y además no solo es una cuestión de número de votos, que obviamente es muy importante, sino además es que esta ciudad es una ciudad que tiene una densidad político, económica y cultural y un efecto multiplicador sobre el país muy importante. Lo que más me parece significativo es que esta es una ciudad gobernada aún por la derecha neoliberal
Y es una ciudad donde la derecha neoliberal ha ganado, a pesar de tener un resultado muy mediocre, porque el problema, el punto de partida es que esta es una ciudad rica. Si fuera una ciudad con pocos recursos, seguramente el neoliberalismo no ganaría. Tiene muchos recursos, tiene el producto per cápita altísimo, es propio de una ciudad de un país desarrollado, pero no tiene los recursos ni la calidad de vida de un país desarrollado. Y tiene algunos errores de fondo, no tiene una visión estratégica de una ciudad para el futuro. El PRO y Macri conciben esta ciudad como una ciudad isla, como una ciudad aislada del área metropolitana. Ese es un error de fondo. No hay ninguna ciudad importante del mundo que forme parte de un área metropolitana que vos puedas pensar desarrollarla de manera aislada. Algunos de los temas más serios de la ciudad son el transporte y su conectividad, la basura y las inundaciones. Estos tres temas vos no los podés considerar ni resolver sin los municipios vecinos, sin la provincia y sin la nación. Y eso es lo que ha pretendido Macri hasta ahora. Obviamente no lo puede desarrollar. Y eso es un problema de concepción, eso es un error de fondo. Y Macri no ha puesto ni el PRO han puesto ningún esfuerzo en tratar de concebir la ciudad como parte del área metropolitana, no participa de los órganos, nada, muy poco. Pregúntale a Randazzo cuál es la participación de la ciudad en este órgano AMBA para coordinar el transporte. Nada, no hay una visión de eso. Eso es un error de fondo. Esta es una ciudad que tiene un producto que ha crecido como el de todo el país, o sea que ha tenido cada vez más producción y más recursos, que ha tenido un presupuesto que se ha aumentado por esa razón, que ha tenido, sin embargo, un gasto social que porcentualmente no ha crecido, sino que en parte ha decrecido, que ha tenido impuestos que han crecido, que ha tenido un endeudamiento en dólares que se ha triplicado durante la administración de Macri. Cuando empezó Macri en 2007 tenía 500 millones de dólares de deuda la ciudad. Hoy tiene 1.400, 1.600 va a tener el año que viene. 1.800 va a tener el año que viene. O sea, tiene más recursos, más impuestos, más deuda, menos gasto social porcentualmente, y subejecuta. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Tenemos más recursos, tomamos más deuda y no nos gastamos. ¿Qué es eso? O es muy ineficiente, o nos endeudamos para pagar intereses, y para beneficiar a los que hacen especulación financiera. Hay un problema de fondo. En realidad lo que hay es una falta total de prioridad a lo que es la inversión social. Todo lo que ha hecho Macri es subordinar toda la cuestión de la construcción a los intereses del desarrollo, de los grandes desarrollos inmobiliarios. Y eso expulsa a los hijos de la clase media, de los barrios, a alejarlos de la ciudad. Eso está mal, eso va a cambiar la configuración social y rompe el tejido social de la ciudad, de una ciudad que tiene barrios, que tiene una vida de barrios, y que eso es una de las gracias mismas, no solo la vida de barrios, la diversidad social, cultural y nacional de Buenos Aires es una de las cosas que son identitarias, ¿no? Eso es parte de la identidad de Buenos Aires, es parte de su riqueza cultural. ¿Qué Buenos Aires tenemos dentro de 20 años? A mí me parece que nada de eso se debate, y que ese debate el Frente para la Victoria lo puede llevar y puede representar los intereses de la mayoría de los porteños que están preocupados por esas cosas. Cuando estás en la calle, en distintos barrios, mano a mano con los vecinos, ¿qué te dicen? ¿Qué es el reclamo o el planteo más reiterado? Los porteños nos quejamos en general, somos críticos, somos quejosos, somos una sociedad bastante rebelde, ¿no? Hemos hecho desde el 25 de mayo hasta el 19 y 20 de diciembre, así que no es una sociedad que no se queja. ¿De qué se queja la mayoría de la gente que uno ve en la calle? De varias cosas. Se queja de la recolección de residuos bastante.
se queja que está sucia la ciudad. Se queja obviamente en algunas zonas del tema de las inundaciones. Se queja de la educación, sobre todo la educación inicial. O sea, la Constitución de la ciudad establece que la educación inicial va de los 45 días a los 5 años. La ciudad no ha dado respuesta a eso, ni da respuesta. Faltan vacantes. Han hecho una cosa, sobre todo para los sectores más vulnerables, que es hacer unos jardines maternales, que no me acuerdo bien cómo lo llaman, pero que no es educación, y lo hacen depender de desarrollo social. Con lo cual se está con un concepto muy atrasado, porque ahora todo el mundo sabe que a los niños hay que educarlos por eso se llama educación inicial, porque desde los 45 días hay que hacerle estímulos, y todos sabemos que el estímulo que recibe el niño desde muy pequeño es lo que va a tener que ver después con la capacidad y con lo que va a poder después desarrollarse y aprender cuando esté más adelantado. O sea, hacer depender el área inicial de la educación de los niños, de la formación de los niños, de desarrollo social, tiene mucho que ver con aceptar que vamos a tener niños de dos categorías. Los niños más vulnerables, más pobres, que tengan una educación o una capacidad y un punto de partida más atrasado, y los niños más estimulados, porque tienen más recursos, que partan de otro lugar. Hay problemas de educación. En salud hay problemas. Hay 33 hospitales públicos y no están bien. Eso basta recorrerlo, no están bien. El otro día recorrí el Santa Lucía, hay unos médicos extraordinarios, hay servicios muy buenos, hay un banco, por ejemplo, de ojos, de córnea, que es muy bueno, pero el servicio de cirugía, de neurocirugía, está cerrado hace meses. ¿Está cerrado? Sí, está cerrado. Las reparaciones faltan, no entran los médicos. No está. Y vos tenés eminencia, un neurocirujano como Armando Basso, que es uno de los tipos más destacados del país, como neurólogo, como neurocirujano, y ¿qué es lo que te dice? Porque hay una visión además equivocada, que dice, no, pero ¿qué problema hay si en el hospital público se atiende el 15% de los porteños y además son provincianos que se atienden? Muy bien. Primera respuesta. Quiero recordarle a los porteños dos o tres cosas. Uno, todos los que tenemos un accidente en la calle, el SAME nos lleva a un hospital público. Así que todos los porteños necesitamos un hospital público que funcione. Segundo, los provincianos, o la gente del conurbano que va al hospital público de la ciudad, recordemos que entre 2 y 3 millones de personas del conurbano entran todos los días en la ciudad de Buenos Aires a trabajar y generan la riqueza, y buena parte de la riqueza de esta ciudad. Entonces no podemos considerarlos como extranjeros o gente de otra parte del mundo, sino como parte de los hacedores de la riqueza de la ciudad, y por lo tanto es lógico que haya servicios que atiendan parte de sus necesidades. Tercero, en los hospitales públicos no solo se atiende un 17% de los porteños, sino que además se forman los especialistas que atienden a todos los otros subsistemas, al sistema de medicina prepaga, al sistema de obra social, al PAMI. ¿Dónde se van a formar los buenos neurocirujanos, los buenos traumatólogos, los buenos urólogos, los buenos pediatras, los buenos gerontólogos, que estamos formando poco? ¿Dónde se van a formar eso? Se van a formar en las residencias y en las especialidades de los hospitales públicos. Entonces, nosotros tenemos ahí un problema también, y esa sede de 33 hospitales merece también una atención mejor. Todo esto, sobre todo, la importancia de estas críticas son más significativas, repito, porque la ciudad es rica. ¿Qué significó para vos la dificultad que tuvo Cristina con la salud, esta colección subdural crónica, en términos políticos, en términos personales? Bueno, primero un susto, obviamente. Una enfermedad, una cuestión, un accidente o lo que sea de una persona que uno quiere es siempre un susto, una preocupación, y mucho más si esa persona además es nada menos que la Presidenta de la República. Después una alegría de que no haya sido grave y que se esté recuperando tan rápidamente, ¿no? Y como lección política, me parece la
la madurez del pueblo, ¿no? La madurez del pueblo. La reacción de la gente fue una amplia corriente de solidaridad, de afecto, y de solidaridad, pero no solo de afecto personal, sino de solidaridad y afecto institucional. La gente quiso que esa persona, que es Cristina, bueno, saliera del tránsito, porque es una persona, porque es una mujer que quiere, etcétera, etcétera. Pero además quiso que la presidenta se recuperara pronto para que volviera a ejercer. Al contrario de algunos escribidores que parecían solazarse con la posibilidad de que la presidenta tuviera un problema más serio, ¿no? Lo cual fue verdaderamente, a mí me resultó penoso, entre penoso y desagradable. El 27 de octubre hay elecciones. Sos nuestro primer candidato legislador del Frente para la Victoria en la Ciudad Autónoma. ¿Por qué no le decís a los porteños que nos están mirando por qué le tienen que votar a vos, a Juancito Cabandier, a Daniel Filmus? Por dos razones muy claras. A nivel nacional, porque hay que apoyar firmemente al gobierno de Cristina Kirchner, el proyecto que está en marcha, para que tengamos un respaldo fuerte, para que en estos 2 años que faltan de mandato de Cristina podamos seguir avanzando en las transformaciones que hacen falta en la Argentina para conseguir lo que sabemos que aún no hemos obtenido y para continuar obteniendo una Argentina más justa, más libre, más soberana. En la ciudad, porque necesitamos equilibrar, necesitamos tener un frente por la victoria más fuerte, necesitamos poder controlar mejor a un vetador serial, como es Macri, que ha hecho 107 vetos. Necesitamos hacer una legislatura más fuerte que sirva de contrapeso a un ejecutivo que no se preocupa por los temas sociales, a un ejecutivo que ha parado completamente la descentralización. Tenemos que trabajar con las comunas, tenemos que trabajar con la descentralización, tenemos que trabajar por un mayor control al gobierno de la ciudad. Si te contara de mis ruidos, descubrirías el mundo un pañuelo. Si te contara de mis ruidos, descubrirías el mundo un pañuelo, pero fuese uno u otro, sería una canción